Un segundito. ¿Se acuerdan en qué página se quedaron ayer? La mandó ciento Dul. diecisiete 117. Ah, ok. Muchas gracias. Ay, qué rápido. 110. Leyeron un montón entonces. Sí, y te Sí, voy todo. a, perdón, es que le quiero decir algo que leímos. De la palabra, dice la lectura que la palabra amén en realidad era amén, hasta que la iglesia le puso el acento y es amén, pero la palabra en realidad era amén. Eso me gustó mucho. Wow. Y está como la palabra pasión. O sea, Ándale, así, tiene otro significado del que realmente se le da. eso correcto, así. Ok. Entonces, qué bonito aprender palabras nuevas. Y como dicen, como nos dice también vez tras vez esta, bueno, Line y Carmen, de que no lo creamos, que lo investiguemos y lo pongamos en práctica. O sea, igual las palabras, no hay que dejarnos llevar por lo que creemos que significa. Pero está muy interesante eso del amén. O sea, como que el acento venía en la A y se lo pasaron a la E. Bueno, vamos a comenzar entonces. Lluvia de bendiciones. ¿Alguien le gustaría iniciar a leer? Eddie, buenos días. Buenos días, Lulu. ¿En qué página? Perdón, acabo de entrar. ¿En qué página vamos? 117. Gracias. No. Bueno, yo leo y ahorita alguien si quiere leer, adelante, ¿sale? Dice, lluvia de bendiciones. Muchas personas no creen en Dios por las connotaciones negativas que le han añadido en su sistema de creencias. Me gustó mucho una frase que leí hace poco del actual Papa Francisco que decía, no es necesario creer en Dios para ser buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y donar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas de la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Y tiene razón. Dios no es la iglesia. Dios no es nada de lo que nos han hecho creer. Dios es todo. Dios es mucho más. Cuando estás produciendo más resultados de los que naturalmente deberías estar produciendo o algo en tu vida está fluyendo fácilmente y de una forma más natural, sabes que hay algo más, alguna fuerza superior operando a tu favor. Y sí es verdad, pero no es algo, es alguien. Olvida el concepto de iglesia y religión cargado de dogmas y prohibiciones, de pecados y de infiernos. Incluso la propia Biblia nos la adulteraron, nos pintaron a las a los mayores personajes de la historia como personas que no eran. Las religiones no las interpretaron como gente austera, sin ambiciones, rechazando lo material y centrándose puramente en lo espiritual. Siempre tuve esa controversia en mi interior. Creía en esos personajes, creía en Jesús y creía en Dios, pero sabía que fueron personas muy importantes, pero sabía que fueron personas muy importantes y que marcaron una gran diferencia en su época, muy parecidos a los que tenemos hoy en día. Esos grandes líderes de hoy guían a la humanidad, que hoy guían a la humanidad. Mis mentores me enseñaron que Abraham era un hombre de negocios adinerado y no un pastor o un evangelista. Isaac también fue un hombre de negocios importante y Moisés era un político y juez. Moisés ni siquiera vestía como un sacerdote hoy en día, vestía como un egipcio e incluso llevaría seguramente tatuajes como todos los egipcios de posiciones altas. Hoy en día sería condenado por muchas iglesias por su aspecto.
José, el soñador, fue un esclavo, pero aprendió convertirse en alguien, perdón, aprendió convertirse en arquitecto y en un gran administrador de negocios. Dirigía a trabajadores y sabía de ingeniería. Además, tenía increíbles destrezas en la contabilidad. También él se veía como un egipcio con sus faldas, peluca y tatuajes. Se veía tanto como un egipcio que sus hermanos no le reconocieron cuando lo volvieron a ver años después de venderlo como esclavo. Ay, esa historia es de las que más me encanta. En aquella época no existían las iglesias estructuradas que tenemos hoy en día. Dios utilizaba personas cotidianas de la época, personas con profesiones y cargos estratégicos, para formar otras personas mm, y crear un impacto en la sociedad que luego trascendería a los siglos de los siglos. David era un cantante, político, autor, un líder militar y un hombre de negocios. Sin embargo, tampoco fue un hombre perfecto. Fue un asesino y un adúltero, pero como ves, Dios lo utilizó. Juan Bautista bautizaba a las personas sin conocer una iglesia ni haber sido preparado por sacerdotes. Simplemente sumergía a las personas en el río Jordán. No tienes que ser cristiano, religioso o seguir alguna secta para ser abundante, próspero y feliz en tu vida. Cuando sigues los principios que te muestro en estos 6 libros, verás un poder divino descargando sobre ti una lluvia de bendiciones. El factor fe. La fe es un factor importantísimo de mi éxito. Sin embargo, no está vinculada a ninguna religión. Cuando Jesús sanaba a los enfermos les decía, tu fe te ha salvado. No él, ni Dios, ni nada externo. No un medicamento, un doctor o una práctica. Lo que los salvó fue su fe. Si te fijas, él no dijo, te he salvado. Nada de lo que hagas puede salvar tu vida de la pobreza, la enfermedad, la soledad, la tristeza o la depresión, salvo tu propia fe. Jesús dijo, recibirás todo aquello en lo que creas. Lo que pienses en tus creencias, así serás, así actuarás, así sentirás y así tendrás. Dijo, como un hombre piensa en su corazón, así es él. El corazón es la forma que tenían en la época de referirse a lo que hoy la ciencia le llama subconsciente. Así que como un hombre piensa en su subconsciente, en su sistema de creencias, así es él. Eso tendrá en la vida. Jesús dijo, un hombre sin visión perecerá. Por suerte, Dios nos dio libre albedrío. Tú puedes elegir estar en el 3% o en el 97% según tu fe, y según tu fe te será dado. Perdón. ¿Quieres que te ayude, Eddie? Sí, Marlene, gracias. Ok. Me he dado cuenta que la fe de las personas se representan en sus acciones. Muchas personas no dan el paso, no toman la decisión de cambiar su vida y hacer lo que sea necesario por temer a fallar. Nadie quiere sentirse mal acerca de sí mismo y saben que si fallan se sentirán mal. Será un golpe en su autoestima y que se verán mal a los ojos de sus familiares y amigos. Así que se autosabotean subconscientemente y no avanzan en la vida. Eso, querido amigo, es falta de fe. Tengo una pregunta para ti. Si supieras que no puedes fallar, ¿lo harías? Si supieras que hagas lo que hagas, lo lograrás, aunque fuera difícil, complicado y tuvieras piedras en el camino, pero al final es 100% seguro que lo lograrías. ¿Qué lograrías pasar el 97% al 3%? Entonces, ¿qué harías? La fe es la convicción de lo que no se ve. Muchas personas necesitan ver para creer,
pero el camino es creer para ver. Tú no ves el aire que respiras y eso no hace que dejes de existir. Lo sientes, lo respiras, pero no puedes ver. Dios existe y además está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Algunas personas me dicen, Line, ¿y si Dios existe? ¿Por qué no hay tanta, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? Niños enfermos, personas muriendo de hambre, y yo les digo que Dios no se manifiesta en todos lados. Él respeta nuestro plan espiritual con el que hemos venido a este plano, pero también nos dio libre albedrío. Él se manifiesta en los lugares en los que es llamado. Clámame y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Jeremías 33, 3. Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero no puedes tomar malas decisiones y culpar a Dios por ellas. Tus actos tienen consecuencias. Tú puedes elegir, y si te encuentras en apuros, entonces pide y se te dará. ¿Tú dejarías entrar a alguien en tu casa sin tu consentimiento? Claro que no, pues Dios es igual. Llámale, invítale, clámale, y Él obrará milagros en tu vida, donde antes había sombras. Te lo dije en voz de tu alma. No, te lo dije en la voz de tu alma. El bien es la normalidad, el mal lo eliges tú. Dios no puede entrar a tu corazón entrar a un corazón que no quiere. Este camino se recorre por fe. Tú no crees porque ves, tú ves porque crees. La buena noticia es que Dios no juega al juego del favoritismo. Él estaría encantado de añadirte al torrente de lluvias de bendiciones que el 3% disfruta. Solo clámale y Él te responderá. Paga el precio y donde tú no llegues, Él llegará, pero quiere dejarte caminar. Imagina a un niño pequeño aprendiendo a nadar. El padre se coloca detrás de él. Desde arriba lo asiste y su madre se coloca a unos pasos por delante con los brazos abiertos para recibirlo. Pero por mucho que el padre esté detrás para asistirlo, el niño tiene que caminar solo. Si cae, el padre lo recogerá, pero para aprender a andar, para poder abrazar a su madre, el niño tiene que caminar solo. En la vida ocurre lo mismo. Tu sueño te espera con los brazos abiertos, sonriendo por ti, y quiera abrazarte desde hace años. Dios está siempre detrás de ti, desde arriba asistiéndote en cada paso, pero Él te dice, tienes que caminar. ¿Cómo saber si tienes fe? ¿Acaso la fe es pasarte el día meditando? No. ¿Acaso la fe es pasarte el día orando? No. ¿Acaso la fe es ir siempre a la iglesia? Por supuesto que no. ¿Acaso la fe es solo creer? Sin duda, no. Entonces, ¿cómo sé si tengo fe? Esto te va a sorprender. El mayor acto de fe es la acción masiva. Mira, la mayoría de las personas no actúan al 100% porque tienen pensamientos encontrados en su interior. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo el esfuerzo no vale para nada? ¿Y si lo consigo y resulta que el esfuerzo no mereció la pena? ¿Y si lo consigo y no era lo que esperaba? ¿Y si fallo y decepciono a mis amigos o familiares? Nadie quiere fracasar porque nadie quiere sentirse decepcionado con él mismo. Esa es la verdad.
Por eso, el mayor acto de fe es la acción masiva, con confianza, perdón. La fe es la convicción de lo que no se ve. Si lo ves, no hay fe, pero si lo visualizas en tu mente y lo crees, entonces actuarás en consecuencia. La fe no deja lugar a dudas, perdón. Es la certeza, es conocimiento, no es presentimiento, es que lo sabes. ¿Recuerdas la película de Indiana Jones y la última cruzada? Indiana tenía que dar un paso al vacío y confiaba en que apareciera el camino. El 97% de la gente dice, yo lo creo, pero no necesito comprobarlo. Ya lo creo. O lo creo, pero no quiero hacerlo. Eso es una mentira. Creer es saber que das un paso al vacío y habrá camino, sabiendo que si te equivocas te vas a matar, pero no hay lugar a duda porque tienes fe en que sí hay camino. Simplemente lo sabes y no hay otra opción de tu cabeza. Una fe sin acción es una fe muerta, no funciona. Todo ser humano convive con una enfermedad que termina en pobreza económica, pobreza de salud y pobreza de relaciones. Esa enfermedad se llama miedo, pero también tiene cura. Escribe esto en un cuaderno para el éxito. El miedo se cura con la acción masiva. La duda, la preocupación y la indecisión lo alimentan. ¿Continúo o alguien quiere No, leer? primero ahorita vamos a leer y ahorita en un ratito, unos 10 minutos más, ya empezamos a comentar. Ok, ¿Puedo leer? perfecto. Sí, Angelina. Marlene, muchísimas Gracias, gracias. gracias, Edith. Un gusto, Edith. Gracias, gracias. La acción cura el miedo. Hace unos años se me acercó una mujer en uno de mis seminarios. Tenía como unos 50 años. Iba vestida impecable y su sonrisa era preciosa. Sin embargo, su mirada denotaba cierto aire de melancolía, cierta tristeza. Me contó que llevaba casada con su marido casi 30 años. Era un hombre bueno, la trataba muy bien, pero nunca lo había amado. En realidad se casó con él por huir de casa de sus padres. 3 años después de casarse e irse a vivir a su propia casa, tuvieron un hijo. 2 años después tuvieron otro hijo. Y 4 años después ella conoció al hombre de su vida. Recuerda cuando lo vio por primera vez. El corazón le dio un vuelco. Trabajaba en el banco donde ella tenía sus ahorros. Era un hombre alto, apuesto, con ojos claros y penetrantes. Parecía como si lo conociera de toda la vida. Se notaba que a él también le gustaba a ella. La miraba con adoración y cuando la veía entrar en la sucursal, su sonrisa se extendía y sus ojos se volvían brillantes. Muchas noches estuvo la mujer sin dormir. Había encontrado al hombre de su vida, pero ya se había casado. Tenía 2 hijos y una vida establecida. Tenía miedo de tomar decisiones que afectaran a su familia. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si ese hombre no era el amor de su vida? ¿Y si realmente su destino era estar con la persona con la que se casó, aunque no fuera feliz? Aquel día se me acercó durante el seminario y la mujer arrancó a llorar. Se notaba que llevaba años aguantando toda esa presión y por fin la liberó durante la dinámica de la sanación del alma. Me contó que desde que conoció a ese hombre no volvió a ser la misma. Con su marido la cosa se enfrió todavía más. Eso agrió su carácter y afectó el trato con sus hijos. A consecuencia, sus hijos crecieron en una familia fría y distante, donde el amor brillaba por su ausencia. Me dijo que ahora, después de 30 años, se preguntaba si había actuado bien. El miedo le impidió tomar acción y eso la condujo a una vida desgraciada. Su decisión también afectó a su marido y a sus hijos. No les dio buena vida. Ahora se pregunta, ¿y si su corazón no se equivocaba? ¿Y si aquel hombre era realmente el amor de su vida?
¿Y si realmente su destino era encontrarse con aquel hombre y comenzar una vida juntos? Ahora vivía con el arrepentimiento en su alma y no la dejaba dormir. Lamentablemente, la decisión que marcó su vida negativamente no fue la de no decirle nada a aquel hombre. Lo que marcó su vida y la de sus hijos fue la decisión de casarse con un hombre que no amaba, por miedo a permanecer en casa de sus padres el resto de su vida o por miedo a no encontrar a una persona adecuada y terminar sola sus días. En ese momento plantó una semilla y después de eso tan solo recogió los frutos durante décadas. No hacer lo que dicta nuestra alma nos lleva a sentimientos de culpa y remordimientos que destruyen nuestra confianza y la de la gente de nuestro alrededor hacia nosotros. Las acciones son las encargadas de las emociones. Realiza las acciones adecuadas cada día basadas en la voz de tu alma y obtendrás emociones potenciadoras que te llevarán a la vida de tus sueños. Asegúrate todos los días de decirle a esa persona amada lo mucho que la quieres, tener detalles con ella y ser atento. Te aseguro que nunca tendrás que preocuparte de la emoción del miedo a perderla. Todos los días trabaja en tus habilidades. Comprométete con tu aprendizaje continuo. Estudia y aprende de los mejores y emprende acciones para ser mejor y mejor en tu trabajo. Te aseguro que no tendrás que preocuparte por la emoción de ser despedido. Trabaja duramente en tu sueño, en tu propósito, en tu empresa, en tu proyecto. Paga el precio, hazlo a diario y no tendrás que preocuparte por la emoción del fracaso. Emprende acciones diarias a favor de tu salud. Come bien, haz ejercicio físico, toma momentos de relajación y duerme 8 horas al día. Te aseguro que no te asustará la enfermedad. Realiza las acciones adecuadas cada día y no tendrás que preocuparte más por tus emociones. A menudo la voz de nuestra alma nos dice algo, pero la voz del miedo nos convence de lo contrario. Acompaña tu fe con acciones coherentes. No digas una cosa y hagas otra. No hay nadie más influyente que aquel que tiene el 100% de coherencia con lo que dice y lo que hace. Cuando pasamos por momentos de dificultad, permanecemos atascados hasta que tomamos acción. Cuando tienes la esperanza de poder cambiar las cosas, es un primer paso, pero necesitas tomar acción para alcanzar la victoria. Cada vez que sientes miedo en alguna situación y tengas que tomar decisiones, pregúntate, ¿qué clase de acción puedo emprender para romper este miedo? Aquello a lo que le prestas atención crece. Si te enfocas en los pensamientos positivos, estos crecerán en tu mente, aumentará tu confianza y poco a poco irás creando un medio interno de éxito. Recuerda, el éxito engendra éxito. Haz este ejercicio. Cuando estés a solas contigo mismo en tu habitación, de viaje o en los descansos, piensa y medita sobre las situaciones de tu vida en las que las cosas salieron bien. Recuérdalas, imagínalas, revívelas en tu mente una y otra vez. Poco a poco irán cambiando tu vibración. Tu mente empezará a creer que todo eso es lo normal en tu vida. Estarás sustituyendo la preocupación por éxito y eso engendra más éxito en tu vida. Hazlo también justo antes de ir a dormir. Pruébalo durante 7 días. No pierdes nada. Te sorprenderá cómo empiezan a cambiar las cosas. Sal allí afuera y demuéstrale al mundo que tu palabra es la ley y que vas en serio. Por tus frutos te conocerán. ¿Te ayuda a leer, Angelina? Sí, gracias. Gracias a ti. Nada más leemos estas 2 páginas más y ya empezamos a comentar, ¿sale? Dice, un poco de fisiología. ¿Alguna vez escuchaste la frase, si no lo veo, no lo creo? Los realistas siempre dicen, no creo mucho en energía y vibraciones, necesito verlo. Resulta gracioso comprobar cómo se agarran a la lógica para argumentar su falta de fe. No deje de ser una excusa para justificar su falta de resultados. A mucha gente le da miedo aceptar que existe una ley de la atracción y unas leyes universales que controlan el universo. No comprenden bien estas leyes y obtienen resultados dudosos. Su alma reconoce que esto es verdad, pero al entrar en conflicto con sus mentes,
Sus resultados no son deseados y entonces se frustran en el intento de crear su realidad. Es más fácil alegar que eso no es verdad y evitar la frustración de no lograr lo que se quiere. Volvamos a la frase ver para creer. Como te expliqué al inicio de este libro, es un hecho científico que los órganos de nuestros sentidos solo pueden percibir una parte muy pequeña de la realidad. Nuestros ojos, por ejemplo, solo pueden percibir un 8% del total del espectro de luz, solo un 8%. Mira a tu alrededor y el lugar donde te encuentras. Observa todo lo que hay cerca de ti y lejos de ti, absolutamente todo. ¿Lo ves? Muy bien. Hay otro 92% que está allí y no lo ves. Todavía necesitas ver, todavía necesitamos ver para creer. Esa visión del mundo es muy limitada y hace que nos perdamos un 92% de oportunidades. Alguien pide un deseo al universo. Cuando alguien pide un deseo al universo, debe confiar y tener fe, a pesar de no verlo realizado todavía. Tú no plantas una semilla cada dos por tres, perdón, tú no plantas una semilla y cada 2 por 3 estás desenterrándola para ver si está germinando. Si haces eso, la semilla morirá. Lo mismo ocurre con tu deseo. Debes plantarlo en tu mente subconsciente con el método que te enseñé en el libro Un milagro en 90 días y luego dejar que crezca. Tu trabajo solo es regarlo mediante acciones coherentes y enfocadas. Déjale el resto al universo. Es un hecho probado que solo vemos un porcentaje pequeñísimo de la realidad. Además, tenemos que sumarle a este hecho que nuestras creencias filtran ese 8% que sí vemos. Nuestro modelo del mundo solo deja entrar aquello que coincide con lo que ya está instalado en tu sistema de creencias pasado. Traduciendo todo esto, percibimos muy poco y siempre percibimos lo mismo. Más simple todavía, vemos lo que queremos. Escucha la historia de un orador que había ido a dar una conferencia a un grupo de alcohólicos anónimos. Para demostrar lo malo que era el alcohol para la vida, colocó 2 vasos encima de una mesa que había en el escenario. Uno de ellos contenía agua y el otro contenía alcohol puro. Entonces sacó un gusano y lo colocó dentro del vaso que contenía agua. El gusano comenzó a moverse y pudo salir nadando de aquel vaso. Colocó el gusano en el segundo vaso, el que contenía alcohol, y ante los ojos de todos los asistentes, el gusano comenzó a desintegrarse. Ahí lo tienen, dijo el orador. ¿Qué les parece? Uno de los asistentes se levantó y dijo, a mí me parece que si uno bebe alcohol, nunca tendrá gusanos en su estómago. Todos nosotros vemos y oímos exactamente lo que queremos ver y oír, pero no siempre es la realidad. Incluso en la lectura de este libro aprenderás y entenderás lo que quieras. La única forma de romper con nuestros gusanos mentales es abrir nuestra mente a una realidad distinta. La ley de la atracción nos dice que vibraciones similares vibran juntas y si eres capaz de vibrar en la frecuencia de tu deseo, entonces lograrás aquello que deseas. Mm, a ver, listo, aquí nos quedamos, muchachas. Vayan levantando sus manitas, quien tenga algún comentario de lo que hayan subrayado. Nos quedamos en la página 127 y bueno, es momento de comentar. ¿Cómo les pareció? Sin duda hay muchísimo que comentar, muchísimo que hablar, muchísimo que aportar. No nos alcanzaría el día para desglosar todo esto que leímos en tan poquitas páginas, pero lo que sí nos está diciendo es que, bueno, lo que a mí me llamó la atención es que la fe es la base de todo. Si no tenemos fe no vamos a lograr nada porque el miedo se apodera de nosotros. Pero ¿cómo el miedo se apodera de nosotros? Con la inacción. Entonces, la inacción nos hace que entren pensamientos a nuestra cabeza que no queremos y conforme a esos pensamientos, así es como empezamos a actuar. Entonces, si queremos algo, necesitamos, como decía, acción masiva, porque
La acción vence al miedo, vence a los malos sentimientos, vence a los malos pensamientos. Entonces necesitamos estarnos moviendo. Si queremos, por ejemplo, el liderazgo orquídea, ¿qué se tiene que hacer? No va a llegar así nada más porque lo queremos. Hay que accionar, hay que trabajar por ello. Si queremos más ventas, hay que trabajar por ello, hay que moverse, hay que estar en redes sociales, hay que hacer publicidad, hay que, no sé, o sea, lo que tú sabes que te funciona, hay que hacerlo. No va a llegar así nada más porque, por nuestra cara bonita. Entonces, esto es lo que yo más rescato. Y fíjense, hay un párrafo que me gustó mucho que dice, no hacer lo que dicta nuestra alma nos lleva a sentimientos de culpa y remordimientos que destruyen nuestra confianza y la de la gente de nuestro alrededor hacia nosotros. Las acciones son las encargadas de las emociones. Realiza las acciones adecuadas cada día basadas en la voz de tu alma y obtendrás emociones potenciadoras que te llevarán a la vida de tus sueños. Entonces, ¿qué caso tiene, por ejemplo, como el de esta mujer que vivió 30 años con una persona que no amaba solamente por el miedo de no quedarse sola y se perdió la oportunidad de estar con el amor de su vida que había conocido? Entonces, ¿por qué nos vamos a limitar? ¿Por qué vamos a dejarnos que alguien más o el miedo dicte nuestras acciones? Las acciones del miedo, ya vimos aquí, que son o que no son productivas. Entonces, vamos a actuar. En lugar de ver el lado negativo, hay que ver el lado positivo del proyecto, del emprendimiento. No hay que pensar, ¿y si fracaso? ¿Y si no les gusta a mis familiares? ¿Y si no les gusta a mis amigos? ¿Y si un montón de ISIS o esques? Entonces, acción. La acción, o sea, la acción va a prohibir que el miedo se apodere de nosotros y por ende no tengamos resultados. Entonces, todo el tiempo accionando, 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 que el universo fluya, que el universo atraiga a las personas con la vibración con la que estemos vibrando. Si vibramos, si hacemos algo sin fe, pues no vamos a tener nada. Necesitamos primero creerlo para verlo. Entonces, yo tengo esta meta, voy a trabajar para lograrla, independientemente de si mi mamá no quiere, si mi hermano no quiere, si mi hijo no quiere, si mi pareja no quiere, independientemente de si mis vecinos no les caigo bien. ¿Por qué? Porque no podemos basar nuestra vida y nuestras decisiones en las creencias de una persona. No podemos hacer eso. O sea, yo les estoy platicando esto porque yo también he vivido esa parte, ¿no? O sea, de que, ¿por qué caí en una depresión? Porque yo quería hacer muchas cosas que al final de cuentas, gente de más arriba me decía, es que eso no puedes, es que por imagen no puedes hacer esto. No, es que todavía no, porque todavía no ganas bien. No, es que mejor ese dinero utilízalo para la fanpage. ¿Quieres viajar? No, utilízalo mejor para la fanpage. ¿Quieres, quieres crecer? Sí, pero primero tienes que trabajar, no sé, en esto, ¿no? ¿O quieres hacer tal cosa? No, primero tienes que hacer esto. Entonces, ahí cuando nos van diciendo, cuando le hacemos caso a otras personas que nos prohíben hacer lo que queremos, es ahí cuando nuestra alma se apaga. Caemos en depresión, caemos en inacción, nos da más miedo hacer todo. Entonces, por eso yo caí en depresión, porque no podía hacer nada, nada sin que otra persona me dijera, sí, puedes hacerlo. ¿Y qué necesidad, muchachas? ¿Qué necesidad de estar pidiendo permiso o estar consultando para hacer realidad tus sueños? ¿Cuál es la necesidad? Ninguna. Entonces, gracias a estos libros, gracias a ustedes, aprendí que no debo pedir permiso, ni, bueno, iba a decir ni perdón, pero pues es que tampoco, porque no estoy haciendo nada malo al perseguir mis sueños.
Exacto, era lo que te iba a decir. Es que tienes que escucharte tú y hacer lo que tú quieres, porque es tu vida, no la de los Sí, demás. Y tienes que exacto. hacerte responsable 100% de tu vida, de tus acciones y de tu mente. Sí, exactamente. Y entonces, si no lo hacemos, hagan de cuenta que nuestra intuición y nuestro corazón nos dice, vete por aquí. Entonces, consultamos a alguien, le comentamos, le decimos, nos dicen, no, no lo hagas, por esto y esto y esto y esto y esto. Dan un montón de razones lógicas, entre comillas, para que tú no lo hagas y tengas miedo, pero es que es algo que tu corazón te está diciendo, que la voz de tu alma te está diciendo que hagas porque te va a ir bien por ahí. Si no te funcionó, ya tienes la experiencia, pero te la quedas tú, para ti. A otra persona sí le puede funcionar. Si a ti no te funcionó, entonces no quiere decir que es por ahí. Justo estaba escuchando a Line. Line quería dedicarse a, creo que el deporte, no me acuerdo exactamente cuál dijo, el voleibol o no me acuerdo, o el básquetbol, no me acuerdo cuál. Y él decía, él se veía jugando en las grandes ligas, se veía jugando, internacionalmente, allí en ese deporte, y se fracturó, no sé qué pasó, total que su mundo se acabó por ahí, entonces nunca se imaginó que iba a ser mediante ayudar a otras personas. Entonces, o sea, la vida le decía, sí te va a ir bien, pero no por aquí. Pero no vamos a quedarnos con ese miedo de, y si no es por aquí, hay que darle con todo, porque siempre nuestra alma nos va diciendo por dónde. Y luego también, por ejemplo, al AIM publicar sus libros, le cerraron muchísimas editoriales. Y no quiere decir que no iba a lograrlo. Se hizo un editor independiente y logró vender miles y miles de libros, o si no es que hasta millones de libros. Entonces, hay que ponernos en acción y no dudar. O sea, si sabemos que va a venir, no hay que dudar absolutamente para nada y no hay que escuchar a nadie. Solamente si alguien nos da un consejo, podemos escucharlo, pero no como para detenernos. Nunca, muchachos. Yo hablo desde mi experiencia. Y ahora sí que le estoy hablando con mi filtro de creencias. Cada quien tiene las suyas, ser respetables. Como ustedes quieran actuar, tenemos libre albedrío, pero yo les comento la mía desde mí. Entonces, ¿qué opinan, muchachas? Ya hablé mucho. Adelante, adelante, no sean tímidas. Eddie, Mande. yo quiero platicar. A ver. Yo pienso que esto es muy sencillo porque el cambio se está dando de dentro hacia afuera. Entonces, todos estos argumentos que la AI nos está regalando son muy valiosos para irnos eh, nosotros midiendo, por decir algo, en qué nivel vamos de seguridad y ya nada nos va a mover, nada, sino simplemente nuestra convicción interna va a ser el poder que nos va a amurallar para que nada ni nadie, ni un viento venga de donde venga, de cualquier potencia que se nos atraviese, la primer potencia que se va a imponer sobre todo va a ser nuestro propio interior. Y sobre de eso nos vamos a ir, pienso yo, en lo personal, trabajando, porque al final del día nadie está viviendo ni deleitando esa sabiduría que yo estoy adquiriendo, que son mis herramientas, que son mi base de partida, porque está tan fundamentado sobre todo con la palabra de Dios, que pues es algo tan importante porque nos está partiendo de una fuente de vida que no falla. Entonces no nos está hablando ni de religión ni de denominación de nada,
simple y sencillamente una fuente de vida, que es el mismo Dios. Entonces estamos en un momento tan seguro, tan indiscutible, que nos atreve a retar a abandonarnos, aún creyendo que nos vamos a matar, porque sabe que no nos vamos a matar. Simple y sencillamente vamos a matar o a minimizar a aquel enemigo que nos tiene atados, el miedo, y que nada ni nadie se interponga en nuestro camino, hablando de muy bonita y de muy buena manera. Esto es lo que me deja a mí. Ok, muchas Ojalá gracias. todo. Sí, de hecho, justo aquí estoy en la página 120 y dice que, ¿cómo sé si realmente tengo fe? Con la acción masiva, ahí nos decía. Entonces, sí, entonces, eh, eso es, o sea, tengo fe de que lo voy a conseguir y voy a actuar para lograrlo. Yo conmigo mismo, o sea, escuchar a las personas. Una persona que gana mucho dinero se va a alegrar de que tú quieras ganar mucho dinero, entonces hay que escuchar a esas personas, no a las que quieren que crezcas, pero no más que ellas. Entonces, Así. acción masiva. Y a veces las personas se preguntan, ¿y si fracaso? ¿Y si todo el esfuerzo no vale la pena para nada? ¿Y si lo consigo y resulta que el esfuerzo no mereció la pena? ¿Y si lo consigo y no era lo que esperaba? ¿Y si fallo y decepciono a mis amigos y familiares? Entonces, no, o sea, eso no va a pasar porque es ver lo que queremos antes de conseguirlo y trabajar por ello. No es solamente de, ay, lo quiero y me siento y medito y oro y no, es acción Al final, masiva. el resultado va a ser el tuyo. Sí, Si aparentemente ante otros fracasas, pero ante ti creciste. exacto. Tener en mente esa parábola bonita del padre Abraham. Creer sin desesperarnos en lo que no se ve. Esperar sin desesperarnos en lo que no se ve, pero creemos. Entonces, así como él ofreció a su hijo Isaac a Dios, porque se lo estaba pidiendo, con esa fe y esa confianza en ese Padre bueno, y de antemano todos sabemos en ese relato que no permitió que sacrificara a su hijo, sino simple y sencillamente probó esa fe de Abraham. ¿Y qué pasó? Lo cambió por aquel cordero. Así nosotros debemos tener en cuenta que Dios no se equivoca y la I es muy sabio. Está fundamentando todo su conocimiento a través de esa fuente. Entonces estamos tan seguros, tan de veras para abrir el alma de par en par y empezar a platicar con nuestra alma y dejarnos aconsejar como pequeños destellos que somos de Dios, porque somos esa chispa de Dios, así como una gota de agua pertenece al océano, nosotros somos esa chispa divina de luz que pertenecemos a la luz perfecta que es Dios. Así que estamos muy bien. Estamos en buen momento de abrir el alma y el corazón para que nos siembre todo lo que necesitamos cada uno en nuestra propia necesidad personal para poder dar ese paso sin ver, creyendo en aquello que se espera, pero que se cree, aunque no se ve. Es correcto, muchísimas gracias. Y sí, aunque no se vea, hay que tener la confianza absoluta de que se va a lograr, porque somos esa chispa, bueno, no chispa, sino esa misma gota de agua de ese ser tan maravilloso, divino que es Dios. Muchas gracias, Lulu. Y ya te abrió la esperanza, mi Eddie. ¿Qué dijo Sí, el CEO ayer? Qué sí, gusto me dio verte señalado por él. Me dio mucha alegría porque no tuve la oportunidad de asistir porque tenía mi clase, pero qué alegría, te abracé desde lejos con tanto amor, sintiéndome tan feliz por ti, por Carmen, verlos en su lugar que les corresponde. muchas Ese lugar gracias. es tuyo, mi Eddie. Dios te está señalando. Aquí es tu lugar, hijo. Nadie Sí, te tiene que minimizar. Nadie te tiene que decir tú no, tú sí. Porque tú eres mi hijo predilecto y aquí
está tu lugar, créetelo. Y te Muchas abrazo gracias. desde, de veras, con el corazón y te felicito. Te Muchas felicito, gracias. mucha alegría por el Sí, signo que adquiriste, no por lo que te regalaron, sino por el lugar que te dieron tan bonito. sí. Muchas gracias, Felicidades. Dani. Muchas gracias. Lo acepto. Le mando un abrazo. Muchas gracias por tan bonitas palabras. Bueno, muchachas, Gracias. entonces, ay, ya me iba a despedir. Marlene, adelante. Ok, sí, nada más es rápido. Pues yo nada más quiero, No te preocupes. pues comentar que este libro, pues me ha hecho, eh, como que reafirmar lo que estaba aprendiendo, reafirmar y ponerme más en acción, que aún a mí todavía me cuesta, ponerme en acción masiva, pero esa creencia que tenía de ver para creer, la he cambiado por creer para ver. Entonces, eh, pues sí, sí te cambian estas palabras que dice Line y, y de cierta forma te hace ver que todos somos capaces de lograr lo que queremos, ¿no? Es solamente trabajar y cambiar nuestras creencias. Y como decía, aquí pues no es necesario em, creer en Dios o ir a una iglesia. eh, pues ahora sí que Dios está dentro de nosotros, ¿no? Y somos una pequeña parte de lo que Él también vino a enseñarnos aquí y de que podemos lograr todo lo que Él hacía en un tiempo. Entonces, pues eso sería todo. Y ahorita que lo mencionas, ahí decía que Jesús decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha devuelto la salud. No dijo él, o sea, yo te devolví la salud o Dios te devolvió. No, tu fe. Entonces, el creer hace que tengamos lo que queremos. Y con ese mensaje final, nos vamos. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar.